anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. O sea, el Señor le hace recordar cuando ella andaba fiel a Dios en medio del desierto. Y ¿sabe qué, hermano? Así hay mucha vida de muchos cristianos que está dividida en dos. Aunque debiera dividirse solo en dos: vida antigua, el viejo hombre, y el nuevo hombre. Pero hay muchas vidas que están, cristianos que están divididos en dos: cuando tenían al Espíritu Santo y cuando lo dejaron. Cuando adoraban y cuando ya no adoran. Cuando predicaban, cuando buscaban con denuedo la presencia de Dios y cuando ya dejaron de buscarle. Cuando estaban en ese primer amor y cuando ya lo perdieron. No debiera ser así. Amén. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo. Se desviaron tras otros dioses, adorando al Dios de Baal, que en sus ritos, hermanos, tenían actos obscenos. Y se olvidaron de Dios, creyeron en ídolos. Y no solo el pueblo, sino los sacerdotes, los pastores. El verso 18 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Ni siquiera los sacerdotes se acordaron de Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Hoy, hermanos, tenemos mucho pastor que se ha volcado al mundo. Hoy tenemos mucho pastor que se ha volcado a agradar a los hombres y no a Dios. Que han predicado un evangelio diferente. No que haya uno diferente, sino que hay unos que perturban. Que hay unos que han dejado salir al Espíritu Santo de sus vidas y han entrado doctrinas de demonios a ellos. Por ese motivo aquí el Señor les dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Y mire lo que le dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, en usted hay vida espiritual. Mientras tú no tengas el Espíritu Santo, tú estás muerto. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu Santo es el que lucha. Es el que nos está inquietando, el que nos está convenciendo de pecado. Pero ellos ya habían perdido el Espíritu Santo. Por eso andaban en su pecado. Incluso por allá en Jeremías 7, del 1 al 6, creo que ellos dicen: casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios es esta. Pero andaban en sus caminos desviados, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque iban a la casa de Dios, pero tenían otros dioses. Amén. Andaban descarriados. Y así también hay mucho cristiano, hay mucho pastor. Amén. Que se ha perdido hoy el Espíritu Santo de muchas iglesias. Por eso hoy en día hay una muerte, hermano, que se está moviendo terriblemente en las iglesias. Hay un sueño espiritual terrible, porque nosotros mismos como pastores hemos descuidado la fuente de agua. Nosotros mismos como pastores muchas veces hemos creado cisternas. Nos volvemos tan teológicos, tan estudiosos,
tan intelectuales, tan estudiados, que incluso queremos frenar la obra del Espíritu Santo. Tan educados que ya le decimos al hermano, ya no hablen lenguas. No brinque, contrólese, autorregúlese. Por favor, no haga desorden. No brinque, no salte. Porque se han vuelto tan educados. Quieren tomar el control del culto y no que el Espíritu Santo tome el control. Por eso el Espíritu Santo hoy se ha entristecido. Hoy el Espíritu Santo se ha contristado. Hoy el Espíritu Santo ya no entra a muchas iglesias. Usted ve que muchos cultos ya es mecánico. Siéntense, párense, abran los labios, digan gloria a Dios, amén, aleluya. Y se acabó el culto. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Nosotros somos pentecostés. Nosotros anhelamos la gloria de Dios. Nosotros anhelamos el poder de Dios. Y no podemos olvidar de dónde venimos, hermano. Cuando el Espíritu salga de nuestra iglesia, hermano. Hasta ahí fue. Vive su nombre. Hoy en día hay mucho hermano que ha dejado el Espíritu Santo y lo ha cambiado. Dese cuenta lo que dice. Lo ha ¿qué? Dejado. Qué terrible pecado es dejar a Dios, hermano. Qué terrible pecado es dejar el Espíritu Santo. En Primera de Samuel, capítulo 12, verso 10, dice el pueblo, dice la palabra, y ellos clamaron a Jehová, el pueblo de Israel, y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Algo que el pueblo entendió era que había dejado a Dios. Y cuando tú dejas a Dios, hermano, eres vulnerable para el diablo. Cuando tú dejas a Dios, cometes un pecado terrible. Cuando tú cambias a Dios por otra cosa. A mí me encanta estudiar la palabra. Si pudiera estudiar teología, lo estudio, gloria a Dios. Estudié una parte, pero me gustaría hacer la licenciatura. Pero yo siempre he dicho, hay que tener cuidado. Porque si tú te llenas solo de conocimiento y no te llenas del Espíritu Santo, estás mal. Estás vacío. Amén. Hay que tener cuidado. Hoy muchos se han llenado de conocimiento y han cambiado al Espíritu Santo por el conocimiento. Usted se da cuenta que mucha gente habla de lo que tiene aquí. Y que tal vez usted capta el mensaje, pero ese mensaje no redarguye. Ese mensaje no quebranta. Ese mensaje no mueve la fibra de tu alma. Pero tú sabes cuando hay una predicación con fuego del Espíritu Santo. Tú sientes que esa palabra llega, que esa palabra te toca, que esa palabra te mueve. Aleluya. Y es que dejar a Dios por el estudio. Hay cisternas rotas, hermano. Yo quiero hablarle a los muchachos hoy. No sé si tú hayas tenido una experiencia con el Espíritu Santo o no. Si tú lo hayas conocido o no, pero yo quiero invitarte a que lo conozcas. Tú necesitas del Espíritu Santo. Hermana, hermano, tú necesitas del Espíritu Santo. Es una necesidad en la iglesia. Jesús lo dijo. Esperad en Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Hoy en día ya se ha perdido eso.
Hoy en día ya no se le da importancia al bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día incluso muchos ministros han salido al servicio y no han sido llenos del Espíritu Santo. Debe ser una regla. Antiguamente no era así. Si usted quería ser pastor, si usted quería servir, tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo, si no, no salía. Para servir a las mesas, a las viudas. Tenía que usted ser lleno del Espíritu Santo. Así era en la iglesia primitiva. Y eso no se puede perder. Cuando Pablo va allá a Éfeso, ¿qué es lo primero que le pregunta a Éfeso, a los de Éfeso? ¿Ustedes en qué instituto estudiaron? ¿Qué tanto conocimiento tienen? No, él no les preguntó nada de eso. Él les dijo, ¿ustedes ya conocieron al Espíritu Santo? Esa era la preocupación de Pablo. ¿Y qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído de eso. Entonces esperen tantico, porque ustedes de aquí no salen hasta que no sean llenos. Hermanos, cayó la gloria de Dios. Fueron bautizados, fueron llenos del poder de Dios y vino un avivamiento, vino un despertar. Los brujos quemaron los libros. Aquellos artesanos que hacían ídolos a la diosa Diana, hermanos, los rompieron y dijeron: no más, no voy a hacer más ídolos a la diosa Diana, porque al Dios al que yo sirvo es un Dios vivo, es un Dios de poder. Hermano, empezó el mover del Espíritu Santo, milagros extraordinarios, y mucha gente se convirtió al Evangelio. Vive su nombre. Y eso pasa cuando hay llenura del Espíritu Santo. Cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, hermano, no hay diablo que pueda dañar, que pueda corromper, que pueda impedir que las almas sean salvas. Incluso muchos se atreven a decir, cuando invitan de pronto a un amigo y ven que otros están danzando, que otros están hablando en lengua, como que le dan ganas de decirle: hermano, no dance. Hermano, no hablen lenguas porque se asustan. Hermano, déjele eso al Espíritu Santo. Cuando yo fui por primera vez a una vigilia, yo miré que todos empezaron a brincar, a hablar en otras lenguas. Yo me asusté. Y yo dije: ¿qué es esto? Y yo empecé a reprender: espíritu inmundo, te reprendo, la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro. Y yo no sabía qué hacer. Yo estaba desesperado, yo no entendía. Pero era en mi ignorancia, yo no sabía que era el Espíritu Santo. Cuando yo después fui solito y leí en la palabra, el Espíritu Santo me llevó allá. Y yo miré: oiga, y esta gente aquí también se volvió locos como los de la vigilia. Vean, decían que estaban ebrios y yo también pensé que estaban locos. No, es que es la gloria de Dios, es que es el poder de Dios. Y ahí yo dije: Señor, yo quiero de eso. Yo quiero danzar, yo quiero hablar en otras lenguas, yo quiero sentir tu poder. Hermano, empecé en una lucha a pedir la gloria de Dios, a pedir la presencia de Dios, hermano. Y empecé a tener experiencia con Dios. Y eso es lo que lo afirma uno. Eso es lo que lo afirma uno, hermano. Desde mis 13 años, hermano, hasta mis 19 años, Pastor Severiano compartió conmigo, gracias al Señor. Yo creo que no puede decir que en el tiempo que lo acompañé haya dado mal testimonio, porque en mí había un anhelo de la gloria de Dios. Había un anhelo del poder de Dios. Y cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tú no tienes tiempo para pecado. Tú no tienes tiempo para pensar en cosas vanas de esta vida. Tú lo único que quieres es de sus riquezas en gloria. Pero cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú estás pensando en un muchacho, en una muchacha. Tú estás pensando en darle gusto a la carne, en agasajar tu carne con vino.
en reír y en pasarla bueno. ¿Qué dijo Salomón cuanto a eso? Dije, a la risa enloqueces y al placer es vano. De nada sirve las cosas del mundo, hermano. Solo vanidad, solo aflicción de espíritu. Cuando tú buscas otras cosas, sustituir la gloria de Dios, la llenura de Dios, tú siempre vas a estar vacío. Si hay algo que verdaderamente transforma, llena, cambia una vida, es el Espíritu de Dios. Es el único que puede dar gozo, es el único que puede dar paz. Por eso dice el Salmo 34:8, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tengas o no tengas casa, tú alabas a Dios. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, hermano, así haya o no haya en la nevera, tú estás gozoso. Aprendes, hermano, a deleitarte con un pan duro y seco. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú crees que la felicidad está en lo exterior. Cuando yo tenga casa, seré feliz. Cuando yo tenga un buen trabajo, seré feliz. Cuando yo estudie mi carrera universitaria, seré feliz. Por eso es que hoy en día muchos cristianos, muchos jóvenes, hermanos, han cavado cisternas rotas. Mucho pastor, cuando yo sea licenciado, ahí sí. Aquí debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. La gloria de Dios. Donde hay agua, hay vida. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no hay lugar para el desánimo. Porque el agua trae aliento, trae fortaleza. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Vive su nombre, vive su nombre, vive su nombre. Aleluya. Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de nosotros? Dios. Hermanos, todos sabemos que Dios, hoy hablaba con un médico y me decía, en la medicina 2 más 2 no es 2. Me causó impresión. ¿Cómo así que 2 más 2 no es 2? 2 más 2 no es 4. Dice mi esposa, gracias a Dios. Esa es la ayuda idónea, hermanos. 2 más 2 no es 4. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque en la medicina no existe la lógica. Tú puedes decir que el riñón es aquí, pero el riñón no está ahí, está en otro lugar. Aquí no existe la lógica. Y yo, bueno, qué bien. Porque también en la teología 1 más 1 más 1 no es igual a 3. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Gloria a Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Pero uno es el Padre, uno es el Hijo y uno es el Espíritu Santo. Son unos en un solo mover, en un solo sentir. Amén. Cristo vino y nos trajo el Espíritu Santo. Y es lo que hoy en día muchos hemos ignorado. Al Espíritu de Dios poco lo nombramos, poco lo reconocemos como ese ser espiritual que necesitamos en nuestras vidas.
Es importante, hermanos, que nosotros hablemos con el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Porque si queremos poder, si queremos unción, toca llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Convencer de pecado primero. El Espíritu de Dios no puede usar, no puede llenar donde hay pecado. Cuando tú pecas, tú contristas al Espíritu de Dios. Amén. Mire lo que le dice el pueblo, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Cuando usted deja a Dios, cuando usted deja la presencia del Espíritu de Dios, porque el que está ahorita con nosotros, aquí, hermanos, es el Espíritu Santo. El Hijo está a la diestra del Padre y el Padre está en el trono y el Hijo allá intercede por nosotros. Pero el que está aquí con nosotros es el Espíritu de Dios. Es el que se está moviendo. Es el que está obrando en nosotros, es el que nos está dando vida. Es el que nos está rearguyendo, el que nos está convenciendo de pecado. Amén. Gloria al Señor. Él es la esperanza de nuestra vida. Pero cuando tú dejas al Espíritu de Dios, hermano, serás avergonzado. Y hoy yo lo puedo decir, yo lo cambié al Señor por las pasiones del mundo. Amén. Cambié al Señor por otras cosas que yo pensé que eran mejor que Él. Yo no sé de pronto cuántos estén consintiendo el dejar la presencia del Espíritu Santo por cavar para sí cisternas que no retienen agua. Yo era para que hubiera salido al ministerio desde muy niño. Como a los 16 años iba a salir. Pero yo me fui a buscar mejor otra cosa. Yo quiero ser mejor policía. Ya el Señor me había hecho el llamado a los 12 años. Y yo sabía que tenía un llamado a servirle a Dios. Pero yo dije, no, me voy a hacer policía. Amén. Quise buscar mi sueño. Quise buscar lo que yo anhelaba. Y cambié todo eso. Cambié la fuente de vida por cisternas rotas. Hermanos, es triste la condición del descarriado. Yo no sé si aquí hay algún descarriado o hay alguno que se haya descarriado, pero si hay alguno que se descarrió y está aquí, sabe lo que yo digo. Es triste la condición de descarriado. Porque uno sabe que lo que tiene no vale nada. Que lo que tenía antes era todo. Amén. Por eso, mi hermano, si usted está consintiendo en dejar la presencia de Dios, si usted tal vez le está dando lugar a otras cosas, porque hay muchas cisternas rotas. Mire lo que pasa aquí en Ageo, gloria al Señor. Bendito su nombre. Vamos a ver, hermanos, que ellos decían que aún no era el tiempo de edificar la casa. Aún no era tiempo, hermanos, de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque estaban en sus casas, ¿qué? Artesonadas. Estaban dedicados a lo material. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde la iglesia ha sustituido la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo por las cosas materiales, por las garras del materialismo. Hoy muchos hermanos que no están aquí están porque se quedaron trabajando en otro trabajo o se quedaron hasta tarde y están pensando en que mañana tienen que hacer plata.
pero no le dan lugar al Espíritu Santo, no le dan importancia al llenarse de la gloria de Dios. Amén. ¿Qué decía el pueblo? Ageo capítulo 1, verso 2, después de los 2 puntos dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. La casa de Dios, ¿cuál es hoy en día? ¿Cuál es el edificio de Dios? Nosotros. En ese tiempo era el templo. Hoy somos nosotros. Hoy muchos que tienen llamado a la obra ya han dicho: no es el tiempo. No es el tiempo de trabajar. No es el tiempo de llenarme de la presencia de Dios. No es el tiempo de empezar a trabajar para edificar la casa de Dios. Se han dedicado a las cosas materiales. Y tú sabes, si tienes llamado y estás aquí en esta noche, que no has hallado gozo en tu corazón. Y no vas a hallar gozo en tu corazón mientras no le des lugar al Espíritu Santo, mientras no le obedezcas. Porque cuando tú tienes llamado, así tengas casa, tengas carro, tengas beca, nunca vas a sentir felicidad. Nunca vas a sentir gozo. Vive el nombre del Señor. Vive el nombre del Señor. Déjate llenar del Espíritu Santo. Déjate guiar por Él. Busca su presencia. Llénate de Él. Anhela su gloria. Anhela su poder. Deja de andar buscando llenar tu corazón de las cosas del mundo, de las cosas materiales. Tal vez tú andas escalando aquí en la tierra, pero el Señor necesita que tú escales para el reino de Dios. Deja de tener la mirada puesta aquí en la tierra. Tal vez tú andas detrás de un buen trabajo, detrás de un buen puesto. Tal vez tú estás pensando en meterte a la política. Porque Dios puso en ti ese don de hablar, ese don de expresarse. Pero tú sabes que Dios te ha escogido para servirle, no para que seas político. Muchos con ministerios se han volcado a la política. Y vemos el degrado de muchos ministerios hoy. Un pastor que se meta a la política empezó a cavar su cisterna. Un pastor que se enrede en los negocios de este mundo está empezando a cavar su cisterna. No hay nada mejor que sentir que estás haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas. Le estás sirviendo, estás siendo útil. Amado hermano, sé libre de las garras del materialismo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a eso? ¿Cuánto trabajo? Porque hacer una cisterna toma tiempo. Hacer una cisterna toma trabajo. ¿Por qué el pueblo de Israel hacía cisternas? ¿Y para qué? Porque vivían en una tierra árida. Ellos vivían necesitados de agua. Y tenían que hacer cisternas muchas veces. Pero donde había una fuente de agua, allí se radicaban. O sea, tener una fuente de agua donde fluía el agua constante, hermano, era la riqueza más grande. No había cosa mejor que tener una fuente de agua a tener cisternas. No era lo mismo. Y hay un contraste entre lo que es una fuente de agua viva a una cisterna, a un agua que está posada. Yo no sé si usted ha podido tomar agua de un nacedero y va y toma agua de la caneca. ¿Usted no siente que hay como algo diferente?
Hay una diferencia. Esa agua que nace es pura, es vida, es viva. Amén. Pero muchos se han consolado con la cisterna, con el agua retenida, con lo poco que el mundo, lo poco de felicidad que el mundo les da. Vive su nombre. En ese tiempo el pueblo de Israel cavaba y hacía cisternas y las sellaba con yeso, y con el tiempo tendían a grietearse. ¿Y de dónde recogían la lluvia? De las tejas, del techo. Caía allá las cisternas. Por eso el Señor le hace esta comparación. Han cambiado la fuente de agua viva por cisternas. ¿Y sabe qué era lo más triste? Que recogían cisterna y lograban recoger mientras llovía. Y a veces no llovía. Y no solo eso, las cisternas se grieteaban. Lograban tener agua por un tiempo, por sostenerla por un tiempo, y luego empezaba una escasez. Yo no sé tú por qué estés cambiando al Espíritu Santo, pero yo quiero decirte hoy, quiero que quede claro, es una necesidad del Espíritu de Dios en tu vida. Si tú quieres de verdad ser un verdadero cristiano, si tú quieres de verdad ir al cielo, si tú quieres de verdad ser lleno de la gloria de Dios, necesitas. Es una necesidad. Cuando tú no cumples con una necesidad en tu vida, tú te enfermas. Por eso es que hay mucho cristiano engusanado, mucha oveja engusanada, porque ya no tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vive su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Así ha dicho Jehová: qué maldad hallaron en mí vosotros, vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí el Señor le hacía una pregunta al pueblo en el verso 5. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres? O sea, no sé si aquí hay algún descarriado, no creo que lo haya. Pero de pronto por las redes sociales lo haya y me está escuchando. O hay alguno aquí que anda en la iglesia pero está descarriado. Hoy el Señor te dice: ¿qué mal te hice? ¿Recuerdas cuando tenías mi presencia? ¿Recuerdas cuando sentías el gozo del Espíritu Santo? ¿Qué mal te hice yo? Eso mismo le dice el Señor al pueblo: qué maldad hallaron en mí vuestros padres. Y eso es algo que no tenemos en cuenta cuando el diablo nos está mostrando otras cosas que aparentemente traen algo de satisfacción para ti, aparentemente, porque así es el pecado. Me leía una ilustración sobre los cazadores de la Antártida. Para poder cazar un zorro, cogían un cuchillo y lo untaban de sangre, lo metían en el hielo y volvían y lo untaban de sangre, y lo metían en el hielo y volvían y lo untaban de sangre, y volvían y lo metían en el hielo y lo untaban de sangre, y varias capas así. Y luego lo colocaban así. Entonces el zorro llega oliendo la sangre, desesperado por la sangre. Y cuando llega ahí y empieza a oler sangre, él empieza a morder. Y empieza a morder. Y empieza a morder, satisfaciendo el deseo y la ansia de la sangre. Y poco a poco empieza a cortar luego su lengua, su boca. Y empieza a saciarse con su propia sangre y queda muerto. Y así es el pecado. Eso es lo que el diablo puede ofrecerte a ti, lejos de Dios. Eso es lo que el mundo puede ofrecerte a ti, lejos de Dios, lejos de la presencia del Espíritu Santo. Tú lo estás disfrutando y lo estás disfrutando y lo estás disfrutando, pero no te das cuenta que te está destruyendo, que te está matando, que te está robando la salvación.
Porque cuando tú eres seducido por el pecado es porque el Espíritu de Dios, tú ya lo has sacado de tu corazón. Amén, tú ya lo has endurecido tu corazón. Haces lo que hicieron aquí en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Capítulo, gloria al Señor. Capítulo 17 creo que es. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en ti? Convencerte de pecado. Nota, hermana, que el Espíritu de Dios lo que hace es convencer de pecado y llenarte del poder de Dios. Cuando tú pecas y no te convences de pecado, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Endurecer el corazón, endurecer cerrar sus oídos, resistir al Espíritu de Dios. Se pierde el temor. Todos tenemos un juez interno que es nuestra conciencia. Y el encargado de activar la alerta, la alarma en nuestra conciencia, en ese juez interno, es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasa? Eso me hace recordar de un perrito que tenía una señora que no le gustaba el ruido. Y cada vez que llegaba una persona, el perro empezaba a ladrar y a ladrar. Entonces la señora, como no le gustaba el ruido, cogía un palo y le daba un garrotazo al perro. Y llegaba alguien a la casa y cogía el palo y ¡pum! Y el perro pasó el tiempo y siguió siendo perro. Pero el perro dejó de ladrar. Y eso está pasando con muchos cristianos hoy, que están aquí sentados, porque los hay. Que el Espíritu de Dios les activa la conciencia y cogen el garrote y cállate, conciencia. Una cita, una muchacha muy atractiva, un hombre que tal vez le está hablando, hermana, porque la debilidad de muchas mujeres es el oído. Y usted tal vez está como dejándose llevar, dejándose atraer. Y le está poniendo cita. Y mientras usted va a la cita, el Espíritu Santo le dice a su conciencia: hey, dile que eso no lo haga, que eso es pecado. Y cuando la conciencia te dice, tú coges el garrote y cállate, yo voy. Y así hay mucha cristiana, así hay muchos cristianos hoy que tienen su conciencia ya dormida, muerta. ¿Por qué? Porque han resistido al Espíritu Santo. Que andan en adulterio, que andan en fornicación, que andan en pecado de masturbación, que andan haciendo cosas desagradables delante de Dios y así están tocando un instrumento. Y así vienen y se sientan en la silla y alzan sus manos y dicen gloria a Dios. Y por eso es que a veces uno como pastor como que bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueve la presencia de Dios? ¿Por qué Dios no toca? ¿Por qué Dios no se glorifica? Porque muchos han resistido al Espíritu de Dios. No resistas a la voz del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Vive su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Hermana, hermano, si tú estás apagando la voz del Espíritu Santo, si tú no te quieres convencer de pecado, tal vez eres un cristiano chismoso, chismosa,
y no te has convencido de que eso es pecado y te gusta andar hablando mal y te gusta andar murmurando cuando eso es un pecado, y el Señor dice: quítese de vosotros toda murmuración. Pero ya tú murmuras y ya no oyes al Espíritu Santo. Tú te deleitas murmurando. Santo Rey de Gloria. Aleluya. Vea lo que el Señor le dice al pueblo. En el verso 19: tu maldad te castigará. Escucha bien, hermano, hermana. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Hay muchos que no les gusta esta palabra, y yo sé. Y hay muchos que no les gusta oírme. Hay muchos que no me quieren. Pero este es mi deber, hermano. Porque hoy en día se está perdiendo la predicación de esta palabra, la santidad se está perdiendo en muchos templos, en muchos pastores. Hoy ya no se confronta, hoy ya no se exhorta, porque el hermano tal vez se me aburre, se me pone bravo. Pero el Señor me dijo: no tengas miedo. Yo pondré mis palabras en tus labios. Y esas fueron las mismas palabras que le dijo a Jeremías. Cuando el Señor me llamó a mí a mis 12 años, la palabra que me citó fue la de Jeremías. Y hoy entiendo por qué soy así y por qué no me quieren, porque a Jeremías lo metieron a la cisterna. A Jeremías no lo querían. Y fue tanto, hermanos, lo que él sufrió el predicar este evangelio, que ese hombre dijo: ya no hablaré más. Y no crea, hermanos, servirle a Dios, obedecerle al Espíritu Santo cuesta. Muchas veces decimos: mejor ya no predico más. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha seducido con su Espíritu Santo. Por encima de la crítica, por encima del vituperio, por encima de las luchas que vengan, tenemos que seguir predicando este evangelio. Porque si fuera por agradar a los hombres, ya no fuera apóstol, dijo Pablo. Mire, mi hermano, si tú te has alejado de Dios, hermana, si tú estás cambiando a Dios por algo, si tú estás cambiando la presencia del Espíritu de Dios por algo, sepa lo que dice aquí: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es al haber dejado a Jehová tu Dios. No hay cosa más amarga, no hay cosa más terrible que dejar a Dios. Faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando ya se pierde el temor, cuando tú ya haces las cosas y ya no sientes temor de Dios, cuando tú ya pecas y andas en malos caminos y ya no sientes temor de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Mire, hermanos, yo no quiero decir esto para que usted se sienta mal. Yo quiero, os lo digo porque la palabra de Dios lo dice, no tanto era para destruir el pueblo, sino era para confrontarlo. Porque donde hay pecado no puede morar el Espíritu de Dios. El Señor lo que quiere hoy es hablarte a tiempo, amonestarte a tiempo. Si tú quieres ser lleno del poder de Dios, si tú quieres ser llena del poder de Dios, renuncia al pecado, vuelve al temor de Dios, vuelve a la fuente de agua, vuelve a la presencia de Dios. Aleluya, en Él hay plenitud de gozo, hermano. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, en ti hay gozo, en ti hay alegría, en ti hay paz. Tal vez el pecado te ofrece algo de satisfacción, pero eso es vano, eso se acaba. Vive su nombre. Tal vez muchos dirán: no, pero es que yo estoy joven, pastor.
Yo todavía tengo 15 años. Todavía están los niños despiertos, los adolescentes. Gloria a Dios. Vea lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Los que se apartan ¿de quién? Serán escritos. ¿Usted ha escrito algo en el polvo? ¿Qué pasa? Se borra. La persona que se aparta de Dios tiende a desaparecer. Cuando tú cambias a Dios, cuando tú cambias la presencia del Espíritu Santo, cuando tú pierdes el deseo de la llenura de Dios y lo suplantas por algo, hermano, tu vida se daña, tu vida se corrompe. Por eso hoy vemos, hermano, cómo la nación está declinando hoy en día. Cómo en las escuelas hoy en día, hermanos, se está perdiendo el respeto, los valores, la ética, porque ya sacaron a Dios de muchas escuelas. Hoy en día ya no se puede enseñar religión. Hoy en día ya no se puede hablar de formación. Hoy en día ya se habla de la libertad de género en los colegios. Ya sacaron a Dios, ya sacaron el temor de Dios de muchas escuelas. Y por eso es que hoy vemos muchos hijos. Las naciones, hermanos, los muchachos de hoy en día se están corrompiendo. Porque ya sacaron a Dios. El Espíritu de Dios convence de pecado. El homosexual, por más que sea, sabe que lo que está haciendo está mal. Yo he tenido muchos amigos homosexuales y no los desprecio. Y debe ser el proceder de un pastor, de un hermano. Nosotros no tenemos que ofenderlos, hermanos, ni decirles la verdad con ofensa. Dígales la verdad con amor. Pero él tiene que entender que Dios necesita cambiarlo, que Dios necesita transformarlo. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos, aleluya, volver a la senda antigua, volver al Espíritu Santo. Aleluya. Algo que la iglesia, el pueblo de Dios, le pasó a este pueblo, hermano, por haber alejado a Dios de sus vidas, por haber sacado a la fuente de agua de vida y haber cavado para sí cisternas, haber puesto su confianza en dioses, en ídolos, en madera, en yesos, hermanos, fue caer en la esclavitud por 70 años. Así terminó el pueblo. 70 años de esclavitud. Lo profetizó Jeremías. Si tú te alejas de Dios, hermano, si tú cambias la presencia de Dios. Por eso hoy yo quiero que tú vuelvas a Dios, que tú vuelvas a anhelar la presencia del Espíritu Santo. Tú tal vez reconoces que has descuidado la presencia de Dios, que la estás cambiando por algo, que le estás dando el lugar a una persona, a las cosas materiales, a un trabajo, que tal vez tú lo estás cambiando por el dinero, que tal vez tú lo estás cambiando por las pasiones de este mundo. Hoy yo quiero decirle, hermano, renuncie antes de tiempo a eso y vuelve a anhelar la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. El pueblo de Dios decía: aún no es tiempo, aún no es tiempo de edificar. Tal vez tú has dicho: mejor me quedo aquí quietico, todavía no es tiempo, Cristo no viene todavía, el Señor me espera. Joven, jovencita, hermano, hermana, es tiempo de que nos llenemos de la gloria de Dios. El Señor está preparando una generación nueva. Mira, hermanos, ha venido una muerte espiritual terrible. Muchos templos ya sacaron al Espíritu de Dios. Hoy en día en muchos templos hacen conciertos que parecen más mundanos que cristianos, porque están deleitando la carne y ya el Espíritu de Dios ya salió de ahí hace rato. Muchos pastores están buscando la estrategia
estrategia de poder atraer a la juventud, incluyendo reggaetón cristiano, incluyendo rock cristiano, incluyendo luces y humo y poniéndolos a brincar y a saltar y deleitando la carne de los jóvenes. Y están llenando los templos, hermanos, pero la presencia de Dios ya no está ahí. El Espíritu de Dios ya no está ahí. Muchos nos han dicho, hermanos, que si no cambiamos la forma de predicar, que los jóvenes se van a ir. Mentiras del diablo, hermano. El Señor va a traer un avivamiento. El Señor va a traer un despertar. El Señor está preparando un remanente para estos tiempos. Una juventud, un hombre, una mujer que hoy quiera decirle: Señor, lléname de tu gloria. Yo quiero que cuentes conmigo. Yo quiero llenarme de tu poder. Yo quiero llenarme de tu espíritu. Hace poco un joven me contó un sueño, hermanos, que yo quiero compartirlo hoy. Y es muy... Y yo sé que va a pasar algo. Y yo creo que todos los pastores estamos percibiendo algo. Algo que viene. Hay muchos que se han corrompido. Muchos ministros se han corrompido. Hombres que antes tenían al Espíritu Santo, hoy lo han cambiado por una cisterna rota, por el dinero. Por eso hay tanta división. Qué tristeza. Tenían al Espíritu de Dios, hoy ya no lo tienen. Y tal vez habrán unos todavía por ahí que ya cambiaron el Espíritu de Dios, la pasión, el fervor por servirle a Dios, y andan enredados en las cosas materiales. Solo piensan en el dinero. Y la presencia de Dios ya salió. Me decía este hermano que él tuvo un sueño, hermano, que él se miraba con una llana. Estaba en el templo, él se soñó en el templo, en el altar, y miraba la pared, hermano, y había unas paredes que estaban sanas, y habían otras paredes que estaban llenas de huecos. Y él estaba con como una espátula, y estaba tapando huecos. Pero que no era todo lo que estaba dañado, estaba tapando unos huecos. Yo pude entender, hermanos, que muchos van a morir. Muchos se han corrompido. Y el Señor se los va a llevar. El Señor los va a sacar. Porque Él está preparando una iglesia. Él viene pronto. Él necesita una iglesia, hermano, que viva para Dios. Una iglesia fiel. Porque no hay nada más que le puedas dar tú a Dios. Los talentos, Él los da. Él quiere fidelidad. Y se está preparando de un pueblo que se vuelca a Él, que vuelva a Él. Hubieron unos que se unieron a este trabajo. Amén. Gloria al Señor. Ahí en Ageos, lo que fue uno llamado Josué. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Alábele que Él vive, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor: subid al monte y traed madera. Usted sabe que el monte, hermano, nos habla de que subamos allá, a la presencia de Dios. Necesitamos volcarnos a Dios, buscarle más, como en un principio tú lo hacías. Hoy vuelve a retomar lo que tú eras antes. No el viejo hombre. Amén. Hoy vuelve a retomar ese hombre, esa mujer llena, esa mujer que ansiaba, esa mujer que andaba como, gloria al Señor, como siervo bramando por las corrientes de agua. Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Lo mismo, tal vez tú andas buscando otra cosa, pero estás en el lugar equivocado. Hermano, renuncia a la política y sírvale a Dios.
Hermana, no es que deje de trabajar. No es que vaya ahora a citar los 10 mandamientos del perezoso. ¿Sí conocen los 10 mandamientos del perezoso? No. Que gloria al Señor. No hagas para hoy lo que puedes hacer mañana. Hay varios mandamientos del perezoso. Si otro duerme, acompáñalo a dormir. Bueno, gloria al Señor. Por ahí tengo los 10 mandamientos. Pero hoy en día, hermanos, ya no queremos esforzarnos para buscar de Dios. Ya las vigilias son de medianoche. Y ya nos queremos ir. Amén. Pero antes eran hasta las 4, hasta las 6 de la mañana. Y la sola gloria, la sola presencia, hermano. Porque usted no se quería ir de ahí hasta que Dios no lo llenara, hasta que Dios no lo ministrara, hasta no sentir las corrientes de agua en su vida, en su ser, hasta usted no quebrantarse, hasta usted no sentir el poder de Dios, usted no se quería ir. Incluso se terminaba la vigilia y todavía había hermanos ahí llorando: Señor, te doy la gloria, y hablen en lengua y llenos del poder de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Y hay una promesa de Dios en el versículo capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hermanos, estuvimos muchos años bajo el tiempo del Imperio Romano, el poder político y religioso de la iglesia. Cuando salimos de ahí, cuando hubo libertad, hermano, hubo un avivamiento, hubo un despertar. Pero hoy, muchos están esclavos de otra cosa. Cuando eso no había libertad, había una esclavitud terrible. Pero hoy muchos están esclavizando el tiempo. El materialismo, las cosas de este mundo nos tienen esclavizados. ¿Qué hacía en el tiempo de Jesús? Soltaban las redes. ¿Y cuántos hay aquí que no han querido renunciar al trabajo por servirle a Dios? No, es que eso no es fácil. No, es que yo tengo mi trabajo, me gano 2 millones, 3 millones. Hermano, el Señor necesita a alguien que disponga su vida hoy. Que hoy le diga: Señor, yo quiero que tú me llenes. No me importa lo que yo tenga que renunciar. No me importa lo que yo tenga que dejar por amor a ti, Señor. Yo quiero que tú me llenes de tu riqueza en gloria. Tal vez tú estás abarcando tanto, hermano. Como dice ahí, buscáis mucho y halláis poco. Tú estás comprometiendo tanto tu tiempo. Sales de tu trabajo y coges otro. Y le haces aquí, le haces allá. Y ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para ir a la iglesia. Y todavía dices: yo quiero que Dios me llene. Yo quiero que Dios me llene de su poder. Yo quiero que Dios me llene de su gloria. Pero tú no sacas tiempo para Él. Necesitamos hacer sacrificio, hermano. Necesitamos renunciar a muchas cosas que nos tienen esclavos. Yo no sé si usted no siente que el Espíritu Santo le está redarguyendo y le está diciendo: ese trabajo que tienes no te sirve. De domingo a domingo te estás muriendo. Hay un alma ahí que se está perdiendo. Mano, yo tuve que renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba de domingo a domingo. ¿Cierto, pastor? Por allá fue a comer carne, asando carne, hermanos. Le ganaba 2 millones de pesos. Mi esposa también, gloria a Dios, ella es buena vendedora y yo también. Casi 3 millones algo nos ganábamos juntos. Teníamos nuestra casa. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú renuncias a lo que tengas que renunciar. Y eso es lo que Dios necesita hoy, gente comprometida. ¿Tú quieres que Dios te llene del poder? ¿Tú quieres que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida? Sácale más tiempo.
Renuncia a aquello que te está destruyendo, que te está robando el tiempo para Él. Amén. Gloria al Señor. Es hora de no planificar tanto en el Señor. Es hora de que como ministros, como pastores, gloria al Señor, dejemos de hacer las cosas con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, y nos botemos al Señor y le digamos: Señor, haz la obra por mí. Nos busquemos de Él, busquemos más de su gloria, busquemos más de su presencia, hermano, y de esa forma el poder de Dios se va a desatar, se va a mover en la iglesia. Amén. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hubo un avivamiento grande, hubo un despertar grande, hermano, sobre la tierra. Pero el Señor ha prometido traer otro avivamiento. Y mi espíritu será derramado sobre toda carne. Amén. Gloria al Señor. Muchos están ahorita luchando por recuperarse de esta pandemia. Y están tan ocupados por recuperarse, por la reactivación económica, pero no espiritual. Hoy los invito, hermanas, a que busquemos el poder de Dios, a que reactivemos nuestra vida espiritual. Hermana, reactiva tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrada? ¿Cuánto tiempo no podíamos hacer esto? Y hoy estamos aquí y estamos apáticos y estamos indiferentes. Pero cuando estabas allá decías: yo quiero que hagan culto. Yo anhelo esa gloria, yo anhelo la presencia de Dios, yo quiero alabar a Dios con libertad, yo quiero sentir el poder de Dios. Y estás aquí y a veces no abres tus labios, no haces palmas, no dispones tu vida. Aleluya. Colóquese de pie, gloria a Dios. Yo necesito del Espíritu Santo. Tú necesitas del Espíritu Santo. Dile: Señor, te necesito. Dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, yo quiero de tu poder, yo quiero de tu gloria. Señor, ayúdame. Tú que te has estado sintiendo que estás muriendo lentamente. Y el Espíritu Santo te reclama, y tu carne y tus huesos reclaman, anhelan la gloria, la presencia de Dios. Hoy es el día, hermana. Hoy es el día, hermano, que tú te llenes de su gloria. Jovencito, jovencita, si tú quieres de verdad poder triunfar en la vida cristiana, llénate de la gloria de Dios hoy. Llénate de la presencia de Dios. Entra en los misterios de Dios. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.